Hola, nosotras somos estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello en la Escuela de Psicología, Cátedra de Neuropsicobiología, y hoy les traemos un video informativo sobre el sistema somatosensorial. ¿Qué es el sistema somatosensorial y cuáles son sus principales funciones? El sistema somatosensorial se encarga de recoger información sensorial del cuerpo a través de los receptores ubicados en piel, músculos, articulaciones y órganos internos. Este sistema, además de tener los receptores sensoriales, involucran nervios periféricos, médula espinal y el cerebro, los cuales se encargan de transmitir y procesar la información sensorial. El sistema somatosensorial contiene centros de recepción que están ubicados en neuronas sensoriales primarias que transducen las modalidades del estímulo como tacto, temperatura, vibración, la propiocepción, que es la posición del cuerpo, y la nocicepción, que es la información sobre el dolor. Este sistema detecta varios estímulos a través de los receptores sensoriales, transmite la información al sistema nervioso central para el procesamiento de la respuesta. Ahora veamos cómo funcionan estos receptores y su relación con el resto del sistema nervioso. ¿Qué es un receptor? Son terminales de células nerviosas especializadas, envueltas o no, en una vaina de Schwann. Según los cambios de estimulación que detectan, los transmiten en impulso nervioso al axón del nervio periférico. Llega hasta el ganglio raquídeo y posteriormente entra en la médula por el asta posterior. Recordemos que ese impulso nervioso se forma después que el receptor se ha estimulado. Se abren los canales de sodio y se despolariza la célula y se forma el potencial de acción. Este permite que se transmita a lo largo del axón. Luego, a través de las neuronas, hay la sinapsis en la médula espinal y posteriormente al cerebro. Existen muchas clasificaciones de los receptores que las estaremos explicando. Los receptores de Meissner. Estos se encargan del tacto grueso y la presión. Los corpúsculos de Meissner son receptores sensoriales ubicados principalmente en la piel de la yema de los dedos, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Son responsables de detectar estímulos táctiles de baja frecuencia y son especialmente sensibles a cambios de textura y a presión ligera. Su función es crucial para la percepción del tacto grueso, permitiendo que el cerebro interprete diferentes texturas y patrones en el entorno. Luego tenemos los receptores de Merkel, que es el tacto fino. Los discos de Merkel son terminaciones nerviosas especializadas que se encuentran en la epidermis, especialmente en las áreas como los labios y las yemas de los dedos. Estos receptores son responsables de la percepción del tacto fino y de la forma de los objetos. Responden a estímulos de presión sostenida y son esenciales para la discriminación de detalles sutiles como la textura de una superficie o la forma de un objeto. Los corpúsculos de Pacini se encargan de las vibraciones, también conocidos como cuerpos de Pacini. Son receptores que se encuentran en la dermis y en tejidos muy profundos como las articulaciones. Son altamente sensibles a las vibraciones y a los cambios rápidos en la presión. Su estructura en forma de cebolla les permite responder a estímulos de alta frecuencia, a lo que los hace fundamentales para la percepción de vibraciones y movimientos rápidos de nuestro entorno. Luego tenemos el de Ruffini. Este se encarga del estiramiento de la piel y el calor. Los receptores de Ruffini son terminaciones nerviosas que se localizan en la dermis y son sensibles al estiramiento de la piel. Su función principal es detectar cambios en la tensión de la piel, lo cual es importante para la percepción de la posición y el movimiento de las extremidades. Además, también están involucrados en la detección de los cambios en temperatura, contribuyendo a la percepción del calor en la piel. Y por último tenemos los receptores de Krauss. Estos responden al frío. Los corpúsculos de Krauss son receptores sensoriales que se encuentran en la piel y en las mucosas y son especialmente sensibles a las bajas temperaturas.
Su función principal es detectar el frío, lo que le permite al organismo reaccionar ante cambios térmicos en el entorno. Esta sensibilidad al frío es crucial para la regulación de la temperatura corporal y para la protección contra lesiones por frío. Los propioceptores son los receptores que informan en qué posición está nuestro cuerpo y sus diferentes segmentos. De estos existen dos tipos. El primero es el uso muscular. Se ubica en el centro de la fibra muscular, alrededor de las fibras musculares, que cuando éstas se contraen, elongan o estiran la longitud del nervio que enrolla las fibras, se abren los canales de sodio produciéndose potenciales de acción, que se transmiten a través del axón. El segundo tipo se llama aparato neurotendinoso de Golgi. Se encuentra en el tendón. Cuando el tendón se estira, se abren los canales de sodio en este receptor de la neurona y se disparan los potenciales de acción. Por ejemplo, el reflejo rotuliano. Los nociceptores son receptores sensoriales de terminaciones nerviosas libres, especializados en la detección de estímulos dolorosos o dañinos en el cuerpo. Por tanto, no tienen envoltura de Schwann y tienen receptores sensibles a marcadores que ocasionan daño, liberándose mediadores provenientes de la célula destruida, hidrogeniones, adenosina y fósforo. Se unen a un ligando, estimulan los canales iónicos y se dispara un potencial de acción por la despolarización que éste ocasionó. De las células que no se destruyeron, sino de las que quedaron dañadas, se liberan otras sustancias que potencian el proceso inflamatorio, llamadas prostaglandina, bradicinina, serotonina e histamina. Se unen a otro receptor y por mecanismo de segundo mensajero se fosforilan los canales de sodio y facilita que los nociceptores se activen ante cualquier estímulo, por mínimo de intensidad que sea. Así, todos los receptores del área están activados, quedan sensibilizados a, esto se le llama alodinia. Hay dolor ante un estímulo que normalmente no provoca dolor. Ejemplo, tocar o acariciar una zona de la piel que fue previamente quemada. Ahora, ¿qué es el arco reflejo? Son respuestas somatosensoriales automáticas e involuntarias motoras o glandulares ante un estímulo, donde existe una monosinapsis, como por ejemplo un reflejo rotuliano. Hay una monosinapsis en la médula entre la neurona aferente que entra hasta posterior con la neurona eferente que sale por hasta anterior para dirigirse al órgano efector. Sin embargo, una rama del axón asciende a la corteza para que después concienticemos lo que sucedió. Existen otros reflejos que no envían rama de axón al cerebro o no los concientizamos. Por ejemplo, el reflejo pupilar a la luz o del reflejo estapedio del músculo del estribo. ¿Qué es la velocidad de transmisión? La velocidad de transmisión depende del diámetro de los axones y si están muy mielinizados, poco mielinizados o no mielinizados. Así, tenemos que los que conducen la información más rápida son los axones de los propioceptores o propioreceptores, que son los más gruesos y más mielinizados, ya que necesitamos saber en qué posición están los diferentes segmentos del cuerpo. Por ejemplo, si estamos corriendo, si estamos bajando escaleras, jugando voleibol o béisbol, y en qué parte tiene que ver con la supervivencia. Se necesita saber rápidamente cómo están nuestros músculos para poder reaccionar. Para darnos una idea, la velocidad de conducción va desde 80 a 120 metros por segundo. Le siguen en velocidad los axones de los receptores de tacto de Merkel, Meissner, Pacini y Ruffini ya antes mencionados. Son axones menos gruesos y menos mielinizados. Luego, para los axones de los receptores del dolor y de la temperatura, tenemos dos tipos de axones, poco mielinizados y delgados, que se encargan de que actúe el reflejo del dolor, se siente el dolor intenso y luego se atenúa.
Luego actúan los no mielinizados y de menos calibre. No se habitúan, no permiten adaptación, siempre están transmitiendo, pero la transmisión es mucho más lenta. Por esto nos avisa que seguimos lastimados. ¿Qué es la adaptación? El receptor ante un estímulo continuo deja de mandar información, no genera potenciales de acción, ya estos no van a responder aunque el estímulo continúe. Son adaptadores rápidos, por ejemplo, en el tacto fino y grueso, al vestirnos sentimos la ropa y luego dejamos de sentirla. Hay adaptación rápida, cuando no hay variaciones en la intensidad del estímulo. Los que se adaptan lentamente, mientras continúe el estímulo, van a seguir presentando despolarización y continúan creando potenciales de acción. El cerebro no puede olvidarse que están allí. Tiene que ver con la supervivencia, por ejemplo. Receptores del dolor nunca se adaptan. Vías y zonas involucradas. La médula espinal. La médula espinal se ubica en la columna vertebral, extendiéndose desde la primera cervical hasta la primera lumbar. Aquí se toma como referencia esta imagen para ubicarla aproximadamente, ya que se habla de zonas de las vértebras cervicales y las vértebras lumbares. En su parte central se organiza una estructura en forma de una letra H, como se puede ver aquí, formada por una sustancia gris de cuerpos neuronales rodeado de una sustancia blanca, que son los axones mielinizados, que están señalados igualmente. Por otro lado se ubican los nervios raquídeos, los cuales son mixtos. Estos llevan fibras sensitivas aferentes que se originan desde los receptores sensitivos periféricos ubicados en la piel, articulaciones y en los músculos. Estos penetran a la médula espinal por la raíz posterior o dorsal de los nervios raquídeos y por el asta anterior emerge el nervio motor o eferente. Igualmente, cuando se habla de asta anterior, se ubica aquí como ventral. El área que inerva los nervios sensitivos se llama dermatoma. Esta señala con letras C, T, L y S junto con el número que corresponde al segmento de la medular. Por lo menos aquí se señala la cara, que es nombrada por el quinto nervio craneal, el trigémino. Igualmente existe la miotoma, que es el área que inerva los nervios motores, y esto se verá en el capítulo de somatomotor. Bueno, ahora vamos a hablar de la sensibilidad no dolorosa. Esto en referencia al tacto, vibración, estiramiento de piel y propiocepción consciente. Primeramente se habla del axón de la neurona aferente o de primer orden, que entra en el asta posterior o dorsal de la médula, donde van a haber dos fascículos. El gracil, que se ubica en la imagen, donde llega toda la sensibilidad de las piernas. El otro fascículo es el cuneiforme, un poco más lateral al anterior, y es por donde transcurren los axones que recorren la sensibilidad de los miembros superiores, el tronco y el cuello. El axón sube en el cordón espinal dorsal de la médula, igualmente señalado, y va a realizar una primera sinapsis en la médula oblonga o tronco encefálico con una neurona de segundo orden. Luego de esto se decusa, llamando a la vía de la segunda neurona mencionada la vía del lenisco medial. A partir de allí sube al tálamo, donde realiza la segunda sinapsis con una tercera neurona. Esta va a la corteza primaria somatosensorial, donde se hace consciente la información desencadenada por los estímulos. Ahora se hace mención a la sensibilidad termorgesia en cuanto a temperatura y dolor. Primeramente se activan las terminaciones libres en la neurona de primer orden. Esta entra en la médula por el asta posterior. Se señala el tracto dorsolateral de Lissauer, por el cual sube uno o dos segmentos, haciendo sinapsis con la segunda neurona. Esta segunda neurona se decusa y pasa hasta el asta anterior. A partir de ahí sube por la médula formando el haz espinotalámico lateral, una vía anterolateral señalada igualmente, hasta el tálamo, donde realiza la segunda sinapsis con una tercera neurona, la cual se dirige a la corteza cerebral primaria somatosensorial. Esta se encuentra detrás del surco central
y va a ser el principal sitio de integración donde se hace consciente los estímulos sensoriales periféricos. Dicho todo esto, cabe aclarar que la vía sube por la médula por el lado contralateral de la estimulación, que sería el haz espinotalámico lateral. Además, el grupo anterior de axones es para el dolor y el posterior es de temperatura. Por su parte, también podemos plantear una diferencia en cuanto a la sensibilidad dolorosa y no dolorosa, sabiendo que la segunda neurona siempre se decusa. Si es sensibilidad dolorosa, se cruza en la médula, y si es no dolorosa, se cruza en el tronco encefálico o médula oblonga. Igualmente cabe destacar que la tercera neurona siempre se encuentra en el tálamo y va a la corteza primaria somatosensorial en el lóbulo parietal. Ahora vamos a hablar de la sensibilidad de la cara. Los axones no alcanzan la médula, por lo que proyectan sus axones por el nervio trigémino, también conocido como el quinto par craneal, hacia el tronco del encéfalo en la protuberancia. Luego de esto, hace sinapsis en el bulbo raquídeo y se dirige al tálamo. El trigémino tiene 3 ramas. Está la oftálmica, que inerva tercio superior de cabeza y meninges, la rama maxilar y la mandibular. Captan la sensibilidad dolorosa y no dolorosa con los mismos receptores. Estas 3 ramas se unen en el ganglio de Gasser o trigeminal, que está ubicado en la base del cráneo, a su vez proyectándose hacia el núcleo caudal trigeminal y de allí a una parte del tálamo. Ahora se hace mención de núcleos importantes para el sistema somatosensorial ubicados en el tálamo. Estos son el núcleo ventral posterolateral, relacionado con lo que viene del lenisco medial, es decir, sensibilidad periférica del cuerpo, y el ventral posteromedial. Este se relaciona con el trigémino en cuanto a la sensibilidad recibida de cabeza y cuello. Cabe destacar que el tálamo se comunica con la corteza somatosensorial primaria, y esta, como se ha dicho varias veces, es el primer sitio de integración. Cada parte del cuerpo tiene una representación en la corteza somatosensorial primaria, y la extensión de su área depende de la importancia de sus funciones. Esto es representado por el homúnculo de Penfield. Este es un mapa de representación corporal de la sensibilidad. También existe uno motor. En la imagen se puede observar la representación corporal mencionada. La información sensorial de los estímulos llega a la corteza somatosensorial primaria sin mayor significado. Para que tenga significado esta información, la corteza somatosensorial secundaria va a comunicarse con muchas otras áreas del cerebro. Se pone como ejemplo por lo menos las emociones, con la corteza temporal, la corteza del cíngulo y la corteza parahipocampal, dándole significado y desencadenando emociones ante la información del estímulo que llegó a la corteza primaria. Un ejemplo puede ser el apretón de manos de un ser querido o de una persona que rechazamos. Es de importancia recordar que por delante del surco central está la corteza motora primaria, la cual tiene íntima relación con la corteza somatosensorial primaria. Igualmente, la corteza somatosensorial secundaria, que está en la corteza parietal, se comunica con la corteza premotora, donde se planean los actos, de esta forma dirigiendo la información a la corteza motora para realizar el movimiento. Para hablar de la propiocepción inconsciente, es importante destacar que tiene 2 vías, una directa y una cruzada. Igualmente está formada por 2 neuronas y no 3, y terminan en la corteza cerebelosa en lugar de la cerebral. Primero hablamos de la vía cruzada. Cuando se habla de receptores, se hace referencia a que un estímulo actúa en el órgano tendinoso de Golgi y o uso muscular. Esta es captada por una primera neurona, la cual entra por el asta posterior y hace sinapsis en el núcleo dorsal de Clark con una segunda neurona. Esta segunda neurona sube cruzándose por la parte anterior del cordón lateral, no por el cordón lateral, y formando el haz espinocerebeloso cruzado, o de Gowers. Cuando llega al pedúnculo cerebeloso superior, el cual está señalado en la imagen superior izquierda, vuelve a cruzar a la corteza cerebelosa anterior del mismo lado al que se captó el estímulo. Esta igualmente está señalada en la parte superior derecha. Aquí se tiene una imagen completa de todo el recorrido. Ahora, en cuanto a la vía directa, se tiene el receptor, sea el aparato de Golgi o uso muscular.
La primera neurona que entra en el asta posterior y hace sinapsis en el núcleo dorsal de Clark. Sube por el cordón lateral del mismo lado por la zona posterior. De este modo formando el haz espinocerebeloso directo o de Fletcher. A partir de allí pasa por el pedúnculo cerebeloso inferior y se dirige al lóbulo anterior del cerebelo. Y aquí tenemos una imagen completa de todo el recorrido. Bueno, ahora vamos a hacer un breve resumen acerca de la clasificación de las vías de sensibilidad previamente discutidas. Primero hablamos de sensibilidad exteroceptiva. Por lo menos con dolor y temperatura se sabe que está el haz espinotalámico lateral y el cordón lateral. Para el tacto protopático tenemos haz espinotalámico anterior y cordón anterior. Y para el tacto epicrítico tenemos el haz grácil y el cuneiforme y el cordón posterior. Ahora con la sensibilidad propioceptiva hablamos de la consciente, que es el haz grácil y el cuneiforme y el cordón posterior. Y para el inconsciente sabemos que está el cordón lateral y para el directo tenemos el haz espinocerebeloso directo. Y luego tenemos al haz espinocerebeloso cruzado. Existen unas vías motoras descendentes encargadas de enviar señales motoras desde el cerebro hasta los músculos para generar respuestas en base a estímulos somatosensoriales, que se verán en otro tema y solo por ahora las nombraremos. La primera, la vía corticoespinal, se origina en la corteza motora primaria y es la principal vía descendente que inervan los músculos esqueléticos. Segunda, la vía reticuloespinal. Se origina en la formación reticular del tronco encefálico y regula la actividad de los músculos postulares y las respuestas automáticas. Tercero, la vía rubroespinal. Se origina en el núcleo rojo del mesencéfalo y se proyecta hacia la médula espinal para controlar la actividad de los músculos flexores. Cuarto, la vía vestibuloespinal. Se origina en el núcleo vestibular del tallo encefálico y se proyecta hacia la médula espinal para controlar la actividad de los músculos que participan en el equilibrio y la postura. También tenemos trastornos y condiciones relacionados con el sistema somatosensorial. En el primero tenemos la neuralgia, que es un dolor intenso y punzante causado por la irritación o daño de los nervios periféricos. Puede afectar áreas específicas como la cara, que se denomina neuralgia del trigémino, o los nervios intercostales. 2. Hernia del disco. Cuando un disco interventral se desplaza y se comprime con los nervios espinales, puede causar dolor y alteraciones sensoriales en las áreas afectadas. 3. Estenosis espinal. El estrechamiento del canal espinal puede comprimir las raíces nerviosas, provocando síntomas como debilidad, entumecimiento y dolor. 4. Enfermedades cerebrales. Las lesiones en áreas cerebrales como la corteza somatosensorial pueden dar lugar a pérdidas de sensaciones, dificultades en reconocimiento de objetos y alteraciones en la percepción. 5. Trastornos de síntomas somáticos. Este trastorno se caracteriza por síntomas físicos persistentes que no están relacionados con una causa médica identificable. Puede afectar diversas partes del cuerpo y está asociado con angustia emocional. Cada condición puede afectar diferentes partes del sistema somatosensorial y tener síntomas específicos. Por eso es de suma importancia el sistema somatosensorial en nuestro cuerpo. Muchas gracias por ver nuestro video y espero que les haya ayudado.